Latinoamérica se ha caracterizado por la inestabilidad política y por ser una región de ingresos medianos, bajos. El siguiente ranking es sobre los niveles de endeudamiento de la región. Es medido de acuerdo al porcentaje del Producto Interno Bruto que toma la deuda de cada país, no por el monto total de la deuda. Esto se debe a que ninguna de las economías nacionales es igual a las demás y es más justo evaluarlo por nivel de endeudamiento y no por el monto. Si te estás preguntando cuáles son los países latinos más endeudados, su situación económica actual y cuánto le debería cada habitante al mundo, mira este video hasta el final. Empecemos. Número 15. Paraguay. La República del Paraguay abre esta lista con un nivel de deuda calculado en un 39.4% del Producto Interno Bruto, según el Fondo Monetario Internacional. Estudios independientes señalan que su deuda también puede equivaler al 37.72% del PIB. Este país deja fuera del ranking a Chile, Perú y Guatemala, que cuentan con niveles de endeudamiento previsiblemente inferiores. La deuda paraguaya se ubica en 14.642.000.000 de dólares, que se corresponden con un PIB de 41.855.000.000 de dólares, según el Fondo Monetario Internacional, y de 38.987.000.000 de dólares para el Banco Mundial. Tomando en cuenta estos números, cada paraguayo debería pagar 1.991 pesos para acabar con la deuda del país, siendo uno de los más bajos del continente. Paraguay posee un sistema económico dependiente de la agricultura. Sus dos mayores ventajas son su población joven y un gran potencial hidroeléctrico. Su mayor problema es la escasez de recursos minerales. En los últimos años ha tenido un crecimiento económico sostenido por las exportaciones agrícolas, especialmente de la soya. El nivel de endeudamiento actual es preocupante por la situación mundial, pero es de los menos alarmantes en la región. Para este 2023 se prevé que el país se endeude por otros 600 millones de dólares, según informaron autoridades del Ministerio de Hacienda. Número 14. Nicaragua. La República de Nicaragua tiene una deuda que, según el Fondo Monetario Internacional, equivale al 46.9% de su PIB. Otras investigaciones reflejan que su nivel de endeudamiento asciende al 48.05% del PIB. Los datos oficiales de Nicaragua no son los más actualizados para 2020. Su deuda era de 6.048 pesos, con un PIB para ese entonces de 12.621.000.000 de dólares. Estos son los últimos datos oficiales. Sin embargo, se cree que actualmente su deuda podría ser de algo más de 14.000 millones de dólares si estos últimos datos fueran ciertos. Y tomando en cuenta que, según el Fondo Monetario Internacional, su PIB actual es de 15.695.000.000 de dólares. Su posición en el ranking podría variar hasta los primeros lugares por persona de cada nicaragüense. En 2020 debía 931 pesos para saldar la deuda de su país, una de las más bajas del continente. La economía de Nicaragua se basa fundamentalmente en la agricultura. Es el país menos desarrollado de América Central y el segundo más pobre de América según su PIB. Históricamente ha sido dependiente de la ayuda extranjera por su alto endeudamiento y déficits comerciales y presupuestarios. Amigo o amiga nicaragüense, ¿crees que tu país se está endeudando demasiado con la falta de actualización de cifras? Número 13. Honduras. La República de Honduras sostiene una deuda que consumiría el 47.6% del PIB, según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. Otros estudios más pesimistas sugieren que la deuda llega al 50.23% del PIB. La cifra de su deuda es de 14.310.000.000 de dólares americanos, frente a un PIB de 30.568.000.000 de dólares para el Fondo Monetario Internacional y de 28.489.000 de dólares para el Banco Mundial. Por persona se estima que cada hondureño debería desembolsar 1.414 pesos para que su país ya no esté endeudado con nadie. La pequeña economía hondureña basada en la agricultura y en las exportaciones de plátano y café es susceptible a crisis económicas. De hecho, es uno de los países más desiguales de América Latina,
Según datos del 2022 del Instituto Nacional de Estadística de Honduras, el 73% de la población es pobre y el 53% vive en la extrema pobreza. Según el Banco Central de Honduras 2022, cerró con 3.1% más de deuda que en 2021. Hondureño o hondureña teme que el endeudamiento aumente la desigualdad y la pobreza en tu país. Número 12. México. Los Estados Unidos mexicanos llegan al 12º lugar de este ranking según las últimas cifras del Fondo Monetario Internacional. Su deuda pública equivale al 54.8% de su capacidad de generación de riqueza anual. Otras proyecciones señalan que podría llegar al 57.56% de su PIB, si fuera por el monto de la deuda. México debería ubicarse entre los primeros lugares de esta lista. El número de la misma es de 746.964.000.000 de dólares estadounidenses. Para un país pequeño como puede ser Santa Lucía o Belice, sería una cantidad impagable. Pero para la suerte de México, si bien no es ninguna tontería, si lo convierte en uno de los países menos endeudados del continente. Esto último se dice por su PIB para el Fondo Monetario Internacional. México actualmente está generando anualmente 1.424.533.000.000 de dólares estadounidenses, siendo una de las economías más grandes del continente americano. Una deuda de semejante tamaño implicaría que cada residente en México debe cancelar la suma de 5.734 pesos y desea que el país se quede sin deudas. Si bien la economía mexicana es la 15ª más grande del mundo, según el Fondo Monetario Internacional y una de las más estables con el tiempo, es una sociedad sumamente desigual entre la población urbana y rural. Las entidades políticas del norte y del sur y en general entre ricos y pobres, ha demostrado su vulnerabilidad en las crisis económicas internacionales como la del 2002 en Sudamérica y la del 2008 a escala global. En esta última, su PIB se redujo un 6% durante 2022. México fue el país que contrajo más deudas dentro de América Latina, de acuerdo con la CEPAL. Para la organización lo hizo por un monto de 9,471,000,000 de dólares. Mexicano. Tu país podría honrar esta deuda a tiempo considerando la crisis económica que atraviesa el mundo. Número 11. Panamá. La República de Panamá tiene una deuda equivalente al 56% de su Producto Interno Bruto, según el Fondo Monetario Internacional. Para otras fuentes puede alcanzar el 58.43% del PIB. La deuda alcanza los 37.666.000.000 de dólares estadounidenses en una economía cuyo PIB es de un poco más de 71.000 millones de dólares, según el Fondo Monetario Internacional. Tomando en cuenta estos números, cada panameño debería pagar 8.482 pesos para acabar con la deuda del país. Si este ranking estuviera basado en la deuda por persona, Panamá se encontraría en un puesto superior. Tratándose de una economía polarizada y fuertemente dependientes de los servicios que presta el Canal de Panamá. Es un sistema económico sumamente vulnerable. La población, que no es de las más grandes del continente, difícilmente podría hacer frente a los altos niveles de endeudamiento y al alto costo de la vida. En proporción al PIB, la deuda panameña ha ido en alarmante incremento. Para 2017 el porcentaje de la deuda equivalía al 38% del PIB y en el último año el crecimiento fue de 3.787.000.000 de dólares. ¿Panameño o panameña? ¿Consideras que los ingresos del Canal de Panamá son suficientes para costear una creciente deuda y mantener o mejorar los niveles de vida actuales? Número 10. República Dominicana. La República Dominicana abre el top 10 de las economías latinas más endeudadas según las últimas cifras del Fondo Monetario Internacional. Su deuda pública alcanza el 59.4% del PIB. Otras estimaciones colocan el porcentaje en 63.06% del PIB, pudiendo ser colocada en una posición por encima de este ranking. La deuda dominicana asciende los 59.731.000 de dólares estadounidenses para un PIB estimado en 112.417.000.000 de dólares por el Fondo Monetario Internacional y en 94.244.000.000 de dólares para el Banco Mundial.
Si cada dominicano pagase de manera igualitaria la deuda, el monto por persona sería de 5.453 pesos. Desde este ángulo, es probable que República Dominicana esté unos puestos por encima del que posee en esta lista. En otro ranking, la economía dominicana es la más grande del Mar Caribe y América Central. A pesar de su alta dependencia del turismo playero y de la inflación global, que también se siente en la República Dominicana, es uno de los países latinoamericanos con mejores proyecciones de cara a esta década. En realidad, el Banco Mundial estima que para 2030 se convertirá en un país de ingresos altos gracias a que el PIB podría crecer 79% en estos años. El monto de la deuda también es mayor, pues la CEPAL anunció que entre 2021 y 2022 incrementó en casi $7.000 millones, siendo uno de los 3 países con mayor tasa de endeudamiento del año pasado. ¿Crees que el endeudamiento representa una amenaza para las proyecciones tan positivas del Banco Mundial para tu país? Número 9. Colombia. La República de Colombia contiene una deuda pública que según el Fondo Monetario Internacional equivale al 60.6% de su capacidad de generación de riqueza anual. Las investigaciones independientes son menos optimistas en cuanto a la proporción, pues estiman que su deuda sube al 64.6% y podría colocarse en 2 puestos por encima de la actual. La deuda pública del país alcanzó los 111.000.000 de dólares americanos para el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, para el Banco de la República la deuda colombiana es de solo 176.036.000 de dólares. Este 2023, aunque sí reconocen un incremento de casi 1,0000000 de dólares respecto a septiembre de 2022. El PIB colombiano es de 342.919.000 de dólares para el Fondo Monetario Internacional y para el Banco Mundial es de 314.323.000 de dólares. Para que el país quede libre de deudas, cada colombiano debe cancelar 3.979 pesos, es una cantidad módica en comparación a lo que debería pagar Alemania, pues el de ellos equivale a 35.665 pesos por persona, que casi multiplica por 10 la deuda colombiana por persona. Colombia cuenta con una de las economías más poderosas de toda Latinoamérica. De hecho, se ubica en el 4º lugar dentro de la región. En las últimas 2 décadas, el país ha registrado un auge económico histórico después de años de crisis y violencia. Esta sensación de bienestar alcanzada podría verse amenazada por un endeudamiento creciente. La mayoría de los países de la región también lo están haciendo por los problemas económicos globales que atravesamos. ¿Colombiano o colombiana? ¿Piensas que tu país superará los retos que el mundo le está dando en materia económica? Número 8. Ecuador. La República del Ecuador llega a nuestro 8º puesto, ya que según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional la deuda pública equivale al 62.2% de su PIB anual. Es prácticamente el mismo porcentaje de otros estudios que lo estiman en 62.24% del PIB. Ha tenido un aumento considerable, tomando en cuenta que para 2017 este porcentaje equivalía a casi el 45% del PIB. La actual deuda pública ecuatoriana se calcula en 66.074 pesos. Por otro lado, el PIB del país sudamericano se calcula en unos 115.000 millones de dólares, según el Fondo Monetario Internacional, y en 106.000 millones para el Banco Mundial. Para acabar con la deuda, cada ecuatoriano en 2022 debía pagar 3.694 pesos. La economía ecuatoriana, a pesar de ser una de las más importantes de Sudamérica, también es una de las más dependientes de la exportación de materias primas, especialmente del petróleo y de varios productos agrícolas, como el plátano, el cacao y el aceite de palma. Esto lo hace sumamente vulnerable e inestable. Si a este panorama le sumamos la tendencia al endeudamiento que caracteriza actualmente a la región y de la cual Ecuador forma parte, el problema podría alcanzar otros niveles a futuro. ¿Ecuatoriano o ecuatoriana? ¿Crees que tu país atravesará una crisis económica en los próximos tiempos por el endeudamiento y los cambios en los precios de las materias primas? Número 7. Uruguay. La República Oriental del Uruguay consumirá el 65.7% de su PIB anual en deuda pública, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional.
Estudios más optimistas señalan que solamente equivaldría al 65.08% del PIB. Uruguay está generando anualmente 71.661.000 de dólares en PIB y su deuda pública se ubica en unos 38.587.000.000 de dólares estadounidenses. Para quedar sin deudas, cada uruguayo en 2022 debía pagar 11.072 pesos. Si fuera por este número, seguramente Uruguay debería figurar en un puesto más arriba dentro de esta lista. Su economía es de las más estables del continente, a pesar de ser una de las más pequeñas por su poca población. Al igual que muchos otros gobiernos latinoamericanos y bajo una circunstancia global y crítica, Uruguay se ha visto en la necesidad de incrementar su deuda con el paso de los últimos años. En 2019, por ejemplo, la deuda era 9.000 millones de dólares inferior a la actual, es decir, de 29.838.000.000 de dólares. Amigo uruguayo, si la economía de tu país es tan estable, ¿cuál crees que son las razones de que esté aumentando la deuda? Número 6. Costa Rica tiene una deuda pública que asciende al 69.4% de su Producto Interno Bruto, según el Fondo Monetario Internacional. Según estudios independientes, podría ubicarse en el 68.19% de su PIB. La deuda pública del país supera los 44.000 millones de dólares en una economía que genera anualmente casi 68.000 millones de dólares. Siguiendo estos números, cada uno de los 5 millones de costarricenses debería pagar 8.480 pesos para que su país cancele completamente la deuda. La economía costarricense es una de las más estables en el continente. Sin embargo, como consecuencia de la situación mundial, se ha visto en la necesidad de aumentar su deuda para tratar de conservar su nivel de vida. En 2013, el monto de la misma era de apenas 15.100.000.000 de dólares. Uno de los sectores más golpeados de los últimos años ha sido la clase media, que ha perdido su capacidad de compra por el aumento de precios y en las tasas de interés. Amigo costarricense, ¿consideras que se ha reducido la pobreza durante estos años en tu país? Número 5. Argentina. La República Argentina abre el top 5 de nuestra lista, ya que según los datos más recientes del Fondo Monetario Internacional, su deuda pública nacional asciende al 74.4% del Producto Interno Bruto argentino. En casos menos optimistas, este porcentaje podría llegar hasta el 80.93% del PIB, pudiéndose colocar en un par de puestos por encima del actual. El PIB argentino supera los 630.000 millones, según el Fondo Monetario Internacional. El monto de su deuda se ha calculado un poco por debajo de los 400.000 millones de dólares. En concreto, según la Secretaría de Finanzas, el país asciende a los 396.539.000.000 de dólares. Este 2022 la deuda creció 33.000 millones de dólares respecto al año anterior. Si fuera por el pago que cada argentino debería hacer para que el país se quede sin deudas, seguramente Argentina debería ubicarse en otro puesto en esta lista. Cada argentino se vería en la necesidad de cancelar 8.599 pesos. Argentina es un país que ha tenido diferentes problemas económicos con el paso del tiempo. Actualmente, uno de sus mayores inconvenientes ha sido la inflación y la depreciación del peso argentino, que ha reducido la capacidad de compra de los habitantes y ha desmejorado su calidad de vida. ¿Crees que el nivel de endeudamiento de tu país tiene que ver con el alza de precios? Número 4. El Salvador. La República de El Salvador se coloca en nuestro cuarto lugar, pues según el Fondo Monetario Internacional, su deuda pública podría consumirse el 82.6% del PIB del país. No se separa mucho de otros estudios donde podría ascender al 82.44% del PIB. La deuda total de El Salvador se calcula en 23.690.000.000 de dólares por el Banco Mundial. Pero el Ministerio de Hacienda del país centroamericano dice que está en 24.102.000.000 de dólares. Por su parte, el PIB salvadoreño se ubica en casi 32.000 millones de dólares producidos por casi 7 millones de personas. Cada salvadoreño debería pagar 3.634 pesos hoy para que su país se quede sin deudas. Dentro de la región se encuentra en un rango intermedio.
En estos últimos 3 años, la deuda pública de El Salvador ha ido en ascenso y ha llegado a niveles históricos. De hecho, los cálculos sugieren que ha aumentado casi 5.000 millones de dólares en este tiempo y el PIB no ha crecido al mismo ritmo. Esto podría traer grandes problemas a futuro, pues están resolviendo problemas actuales a cambio de aumentar los compromisos futuros. Amigo salvadoreño, ¿sientes que el financiamiento que ha recibido tu gobierno estos años se está invirtiendo bien? Número 3. Bolivia. El Estado plurinacional de Bolivia se adueña del tercer lugar de esta lista. La deuda pública boliviana asciende al 86.1% de su economía, según el Fondo Monetario Internacional reflejado en su PIB. Según otros estudios, podría bajar al 80.48% del PIB. La deuda pública de Bolivia se estima en unos 32.756.000.000 de dólares estadounidenses, correspondientes a una economía que produce unos 43.000 millones de dólares anuales. Actualmente, para quedarse en deudas, cada boliviano entre 2021 y 2022 debía pagar 2.768 pesos. Considerando que en Singapur cada persona debe 119.000 pesos o que en Austria cada habitante pagaría más de 44.000 pesos, el boliviano es un monto bastante moderado. La deuda de Bolivia ha venido incrementando en los últimos años. Para 2016 y 2017 se estimaba en torno al 40 y el 45% del PIB, pero ahora equivale a casi 4/5 del mismo. Es un aumento importante en poco tiempo. Boliviano o boliviana. ¿Sientes que el endeudamiento de tu país ha empeorado tu calidad de vida? Número 2. Brasil. La República Federativa de Brasil se ubica en el segundo puesto de nuestro ranking. Se estima que la deuda pública brasileña se ubica en el 11º lugar a nivel mundial en proporción a su economía, pues equivale al 93.0% de su PIB. Según el Fondo Monetario Internacional sería del 91.9% del PIB si fuera por el monto de su deuda. Brasil debería liderar esta lista. La deuda supera los 1.5 billones de dólares en una economía que se va acercando. Los 2 billones de dólares en cuanto al PIB es un monto elevado, pero corresponde a una economía igualmente grande para saldar completamente la deuda. Cada brasileño entre 2021 y 2022 debía dar 6.990 pesos por persona. Es una de las más altas de la región. Independientemente de que Brasil sea una potencia económica regional y una de las potencias emergentes a nivel mundial, el monto de su deuda es sumamente elevado. Aún así, en 2022 reportó una leve caída y se espera que pueda continuar haciéndolo, lo cual es un alivio para el gobierno que debe responder a estas obligaciones y al pueblo que podría mejorar su situación. Por esto, brasileño o brasileño, ¿crees que la deuda de tu país seguirá bajando? Número 1. Venezuela. La República Bolivariana de Venezuela lidera este ranking, pues a pesar del hermetismo del país en cuanto a cifras económicas, se estima que su deuda pública se ubica en el 4º lugar a nivel mundial en proporción a su economía, pues equivale al 133.61% de su PIB, aunque según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, podría ascender hasta un alarmante 307% del PIB si la proporción de la deuda respecto al PIB no resulta muy clara. Es porque los datos económicos del país tampoco lo son. El Fondo Monetario Internacional no tiene un cálculo preciso sobre la deuda venezolana y la mayoría de los números disponibles están desactualizados o son independientes. Por ejemplo, la última gran actualización fue en 2019, llevada a cabo por una empresa privada y sugería que la deuda equivalía a 160.000 millones de dólares. En 2022 se presume que podría oscilar los 190.000 millones de dólares. Para grandes economías, este número podría sonar pequeño, pero el PIB venezolano podría rondar actualmente los 82.000 millones de dólares, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional. Para pagar la deuda, cada venezolano en 2017 debía dar 24.000 pesos y se calcula que el monto actual podría variar entre 5.000 y 7.000 pesos. Estos números son un reflejo de la crisis económica que lleva sufriendo desde hace aproximadamente una década. Ya que hemos hablado del PIB, este se redujo casi un 80% en todo este tiempo. Actualmente, aunque haya pequeños síntomas de mejoría, sigue siendo una economía sumamente frágil.
Si el video te gustó, no olvides suscribirte y dejarnos tu opinión en la caja de comentarios a continuación. Esto fue Economía para Inquietos y, como siempre, gracias por vernos.